Hermanos, los que están por Zoom, que creen que tenemos casa llena y hombre al bar. Amén. Dios es bueno, hermanos, porque aún con todo este calor decidimos venir a acalorarnos más aquí en este saloncito para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y bueno, hoy día, hermanos, en la mañana orábamos y agradecíamos por un nuevo día, por poder respirar, por tener ese aliento de vida, porque ¿saben qué? Porque cada mañana es un gozo y es un verdadero regalo de Dios el poder abrir los ojos. Y uno, ¿saben qué? Despertamos y al lado tenemos esposa, al lado tenemos esposo. Despertamos y ¿qué creen? Tenemos una cobijita que nos está tapando y una cama rica y un techo que nos cubre. Y eso, hermanos, es una gran bendición de Dios. Despertamos y tenemos sed y vamos y tomamos agua de garrafón. Antes no, antes tomábamos de la llave bien rica, con plomo y no sé qué tantas cosas. Pero ¿se dan cuenta cuántas bendiciones tenemos todos los días? Algo que vemos tan normal, tan común, que tenemos la oportunidad de que queremos algo frío, abrimos el refrigerador. Y tenemos la dicha de que creen que ahí está lo que tú quieras. Lo que Dios nos permite comprar. Que quieres un yogur, que quieres un Yakult, que quieres esto. Y Dios nos provee y Dios nos da. Cada mañana es un milagro, hermanos. Amén. Cada mañana, si se te antojan unos huevitos, te preparas unos huevitos. Cada mañana es un milagro. Cada mañana hay razones para agradecerle a Dios que nos permite estar con vida. Y por eso cada domingo, ¿qué es lo que hacemos? Venir a escuchar de su palabra, venir a alabarlo y venir además animados, hermanos, para poder cantarle, para poder adorarle y para poder aprender un poquito más de su palabra y lo más importante, llevarlo a nuestras vidas, esforzarnos por llevarlo a nuestras vidas. Y esta mañana, hermanos, no es la excepción, este domingo no es la excepción. Es un gozo estar con ustedes, es un gozo verlos. Y la verdad es que no importa que lleguemos un poquito tarde, lo que importa son nuestros motivos. Lo que importa es lo que tenemos en nuestro corazón para ofrecerle a Dios. Amén. Y sin más ni más, hermanos, quiero darte la bienvenida al Ministerio Familiar Cristiano. Amén. Y hoy, como cada mes, nos visita la familia Venegas, y como cada mes es un gozo recibirlos y escuchar de la palabra de Dios a través del doctor Luis Venegas. Y sin más ni más, bienvenido. Vamos a darle la bienvenida al doctor Venegas. Gracias, hermanos, buenos días todavía. Hoy sí hay que estar llena. Me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy dejé el saco y la corbata. Nunca le vengo con corbata, ¿verdad? Pero dejé el saco y el trajecito y dije, voy a estar en casa, voy a estar en familia. Y a ver a mi mamá no llego con mi trajecito y todo, ¿no? Bueno, tampoco era papachoso, pues. Entonces, la semana pasada, el sábado, me di un machucón, entonces ahora descubrí que mi sangre es azul, Vic. Morada al menos. Y no saben qué dolor tremendo es ese. Hace un mes lo estábamos estrenando de amos, dueños y señores de una perrita, Mila, y ahora resulta que más bien nos estrenamos porque nosotros dependemos de ella. Ella es la que nos trae así bien movidos, y esta mañana amaneció muy energética. Y lo más curioso de todo es que cuando nosotros nos vamos es cuando mejor se porta. Entonces, cuando estamos ahí así un desastre, hermanos. Bueno, con decirles que me dio un pequeño mordisco en mi uña cuando me la estaba acariciando, entonces salió así un chorro de sangre, ¿no? Y me sentí muy romántico, porque la verdad es que no fue nada romántico. El machucón fue en la puerta del carro. Quisiera decirles que estaba peleando la batalla espiritual y contra demonios y todo, pero no, la verdad es que me machuqué en el carro por torpe. Y hoy quiero compartirles algo que me llena, me llega de corazón, y he de decirles que estos días, estas semanas, además me fui a hacer unos estudios clínicos, y si bien no es que me estoy muriendo, todos estamos muriendo en el fondo, la verdad,
pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? No es que me estoy yendo al hospital. Tenía ahí algunas cosas, tenía que tener más de algunas cosas y tuve menos. Entonces, ya saben que los hombres cuando nos da esto, ya queremos hacer a nuestro testamento, ¿no? Tenemos el Cielo de los Santos y ya, esposa, ahí te va mi testamento, ya hasta aquí llegué. Mientras que las mujeres son más fuertes y más resistentes al dolor. Y esta semana, en particular esta semana sí me sentí muy bajoneado, vamos a decir esa palabra, pero la Escritura siempre nos anima y nos reta y nos desafía. Y hoy quiero desafiarme contigo en una cosa que siempre me ha fascinado, siempre me ha llenado mi corazón, porque me confronta mucho, mucho. Y hoy vamos a hablar del fruto que perdura. Vamos a ver muchas escrituras hoy, vamos a hacer lo que nos gusta aquí, que es estudiar un poco las palabras. No nos vamos a meter mucho en hebreo, nos vamos a meter en griego esta mañana. Y quiero que te imagines una escena, hermano. Imagina que estás en un supermercado o en el tianguis de aquí al lado y que estás en la sección de frutas. Y no sé si te pasa a ti, pero ves manzanas muy bonitas, ¿no? Ves manzanas rojas o amarillas, muy bonitas, que son brillantes, perfectas. Las tomas y son de plástico. Parecen reales, pero no son comestibles, no tienen vida. Es como también las plantitas que venden en algunos centros comerciales, ¿no? Que son muy bonitas, pero que las toques son de plástico, ¿no? ¿Es posible tener apariencia de cristianismo sin fruto real, hermano? De una vez, vámonos directo, ¿no? ¿Es posible fingir que somos cristianos, pero no lo somos? Vean lo que dice el maestro, Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice, no lo vas a correr a leer de corrido, pero vamos a empezar en esta mañana en esta escritura. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hermano, esta es una súper escritura que a mí estaba haciendo cuentas y este año, el siguiente año va a cumplir 30 años de que bauticé. Me bauticé a los 16 años, entonces ya hagan sus números para ver cuántos años tengo de edad. Era un chamaquito, era un niño. Ahora veo a mis sobrinos y mis sobrinos ya tienen más de 20 y digo, no inventes, o sea, luego me gusta bromearlos porque les digo, a tu edad yo ya estaba avanzando el reino de Dios, ¿no? Y en estos años, en estas 3 décadas, ¿cuántas veces esta escritura me confrontó, hermano? Muchas veces. Porque es posible tener actividad religiosa intensa, ¿cierto? Es posible tener dones espirituales que se manifiestan. Es posible tener conocimiento teológico y doctrinal apabullante. Y aún así, no tener vida auténtica en Cristo. ¿Cómo sabes si tu fe es real, hermano? ¿Cómo sabemos si tu fe es real? Porque en el fondo es fe, o sea, es algo que no se ve, ¿no? O sea, tu fe es tuya, pues. Pero la Biblia nos da una clave para saber si nuestra fe es real. Y en Mateo 7:16 lo dice con todas sus letras. Y es una de esas escrituras que es tan evidente, hermano, que hasta da trabajo exponerla, pero la vamos a exponer hoy. ¿Quién lee Mateo 7:16 conmigo? A ver. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. O sea, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos, hermano. Yo puedo decir que me gusta el fútbol y que soy muy apasionado y todo, pero si yo no, si ustedes me lo pueden distinguir si yo no sé ni qué equipos hay, ni voy a un partido de fútbol, ni conozco todo lo que hay para Fernández a través del fútbol. Puedo decirlo, pero los frutos son otros. Y la pregunta aquí, hermano, es ¿qué frutos estás teniendo tú? Porque estamos viviendo, ya les decía, que en este momento litúrgico del año,
ya pasó ya pasó Domingo de Resurrección, y entonces, históricamente hablando, estamos esperando la ascensión de Cristo y después el Pentecostés. Pero nosotros, hermanos, nosotros ya tenemos Espíritu Santo, amén. Nosotros ya no estamos esperando el Espíritu Santo, nosotros ya tenemos nuestro propio Pentecostés personal. Ya llegó Cristo a tu vida, y si Cristo está contigo, entonces tienes Espíritu Santo. Si no tienes Espíritu, no eres de Cristo. Así de simple. Entonces, si ya tienes Espíritu Santo, hermano, ¿cómo están tus frutos? ¿Qué frutos estamos dando? Porque hay dos extremos hoy por hoy, hermano, en la iglesia moderna. El extremo uno es un énfasis excesivo en los dones. Tengo el don de profecía. Híjole, todo el mundo quiere saber eso, ¿sí o no? Quiero tener el don de sanidad, ya tengo el don de lenguas. Pero ¿qué tal es tu carácter, hermano? ¿Qué tal están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo está tu vida? Porque puedes manifestar y puedes sanar, porque Dios es poderoso y puede hacer en trastes sucios, puede hacer cosas milagrosas. Pero ¿cómo está tu vida personal? Cuando la gente pregunta por ti, ¿qué referencia nos van a dar? Y no porque uno pueda andar por la vida diciendo, a mí no me importa lo que digan de mí, sino qué fruto estamos dando, hermano. ¿Qué es lo que los demás están viendo en nosotros? Porque, insisto, podemos ser los súper poderosos espiritualmente, pero nuestra vida ser un desastre, hermano. Dice 1 Corintios 13, 1-3, tú te la sabes de memoria. Si hablo en lenguas, pero no tengo amor, no soy nada, nada me beneficia. Hermano, un extremo es pensar que solamente porque tengo muchas cosas espirituales ya estoy del otro lado. Pero el otro extremo es hacer actividades sin transformación. No sirvo en tantos ministerios, asisto a todos los eventos de la iglesia, pero ¿qué tal tu corazón? ¿Está transformado? ¿Está cambiado? Ahora, cuando les digo que tengo 30 años de estar en el cristianismo, ya personalmente pienso si es bueno o malo decirlo, porque ¿qué tal estos 30 años? Digo, en mi caso personal, como llegué tan joven, pues es evidente que lo que soy es fruto de todo eso, pues, ¿no? Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo están estos años de tu vida cristiana? ¿Realmente eres otra persona? ¿O nada más lo único que hiciste fue agregar actividades religiosas a tu vida, hermano? Porque a nosotros nos puedes engañar, vamos a decirlo así, ¿no? A nosotros nos puedes venir y cantar y hasta llorar en la Santa Cena y en una clase muy bonita tu corazón se quiebra, pero ya sales y allá afuera eres otra persona y ahí no te vemos y nadie te ve, y luego andamos por el mundo diciendo, no, es que nadie es profeta en su propia casa. No, hermano, lo que pasa es que eres un desastre en tu casa. O sea, no andes echando la culpa al cristianismo de que tu vida es un caos. Dice la Biblia en Amós 5, 21, 24, aborrezco, desprecio sus fiestas religiosas. Y luego dice otras cosas más, dice, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. O sea, a Dios no lo puedes engañar. Podemos estar en un montón de actividades, en un montón, sentirnos muy espirituales, sentirnos mejor que el otro que sí está en pecado, pero en el fondo Dios sabe cómo está tu corazón, hermano. Y ahí no lo vas a engañar. No solo no lo vas a engañar, sino que aborrece esa religiosidad vacía, hermano. El Espíritu Santo mora en ti, amén. Yo creo eso. Pero no solo para darte dones espectaculares, porque los podemos tener, hermano. Cualquier cristiano que tenga Espíritu Santo y que lo crea en su corazón y que Dios quiera hacer, puede hacer milagros en la vida de las personas, en tu propia vida, porque no eres tú, pues. No es que tú sanes, no es que ahorita voy a decir, a ver, hermano o hermana que tiene el don de la sanación, sáname mi dedo. O sea, puede ser, pues, ¿no? Puede ser que alguien lo haga. Y qué bien, y que Dios te bendiga y que des mucho poder. Pero o sea, Dios no te trajo para eso, porque Él lo puede hacer sin ti. Lo puede hacer con otra persona. Dios no te trajo para hacerte útil en el ministerio, porque sin ti las sillas no estuvieran acomodadas, hermano. Porque sin ti no habría este tiempo. No te trajo solamente para eso. ¿Para qué te trajo Dios, hermano?
Yo creo que primordialmente te trajo para transformar tu carácter Amén. a imagen de Cristo. Amén. Y ese es el fruto del Espíritu. Y sin fruto, todo lo demás es sospechoso. Si no tienes fruto, digo, caray, a mí se me... Y todos hemos, bueno, no sé si todos, pero algunos hemos estado en algunas comunidades más tradicionales de cristianos. Y sabemos, hermano, ni siquiera tienes que tener mucha inteligencia espiritual para saber que tal hermano, tal hermana está por otras razones. Lo hemos sabido. Y tú seguro ya tienes en la mente a alguien que dices, no, pues este hermano, esto no lo grabes, pero había un hermano que le decían, tras bambalinas, le decían el Señor de los Anillos. Resulta que en una iglesia, cuando te ibas de la iglesia y regresabas, ¿se acuerdan de esta parábola de que le da un anillo, el hijo pródigo le da un anillo, el papá al hijo, ¿no? Y entonces algún líder dijo que esa era una buena idea para, un buen ritual, vamos a llamarle así, para cuando alguien regresaba a la iglesia. Entonces alguien regresaba a la iglesia y ya sabes que venía la humillación pública, tenías que pedir perdón por todos tus pecados y porque habías ofendido a Dios y a la iglesia. Y a cambio te decía, pues ya eres bienvenido y te doy un anillo, ¿no? Ya, o sea, la fruta bonita, los rituales. A mí me gustan mucho los rituales, aunque sé que son muy humanos. Pero era bonito, pues, la idea era buena, ¿no? Pero ¿por qué creen que le llamaban el Señor de los Anillos al hermano? Porque eran como 5 veces que se había ido y regresado, hermano. Y entonces uno decía, ay, hermano, no sé quién está peor, si el hermano que está haciendo eso o el líder que le está dando los 5 anillos, ¿no? Entonces ya era como Gandalf. Pero en fin, ¿cuál es el fruto visible que tienes, hermano, hoy? El fruto tangible, el que casi que se puede tocar, el que se puede medir en tu vida. ¿O solamente tenemos apariencia religiosa? ¿Eres una verdadera manzana, así rica, que es jugosa, que hasta se queda ahí la cascarita ahí en tu boca? ¿O eres de plástico? Muy bonito en las fotos, muy bonito en la comunidad, pero plástico al fin, hermano. Vamos a leer todos juntos Gálatas 5:22. ¿Quién lee conmigo? Porque ahí nos vamos a quedar hoy. Gálatas 5:22-25. ¿Quién la lee conmigo? 22 a 25. Esto es doctrina básica. 1. Ni siquiera. ¿Cuál perdón, 5? Gálatas 5, versículos 22 al 25. Claro. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. ¿Sí o no es doctrina básica, hermano? Así es. En cambio, el fruto, lo que la versión que leyó nuestro hermano dice, lo que produce, ¿no? Está bien, la palabra, lo más cercano seguramente en su Reina Valera dice el fruto. Y está bien interesante. Hoy nos vamos a quedar un poquito aquí, a ver si no nos aburro tanto, hermano, pero creo que es importante. Dice que es el Espíritu que da fruto. Y hoy vamos a explorar ese fruto. Para empezar, ¿en qué número lo hace? ¿Es uno o varios frutos? Dice la Escritura el fruto. Uno, no son los frutos, es el fruto, hermano. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que sean muchos o pocos, hermano? Porque no es que esté todo, que puedas tener uno pero el otro no. Lo que quiere decir es que es un fruto singular, es un carácter integrado de Cristo. No es como buffet espiritual. Bueno, yo soy bueno en el amor y en el gozo, pero en la paciencia ahí paso, ¿no? Yo soy muy impaciente. Me gusta ser pacífico, pero, el dominio propio me cuesta, ¿no? O al revés, ¿no? No es por ahí, hermano, es paquete completo. Son todas las 9 características juntas. Y bueno, ya que alguien puede estar haciendo la numerología, ¿no? 3 por 3, 3 veces 3, y 3 es un número muy importante en la escritura.
¿Por qué eligió el Espíritu Santo a través de Pablo poner 9 y no 8 y no 7? 9. 9 son las características que nos tenemos y reflejan a Cristo. No solo son virtudes aisladas. No es que yo tengo el amor acá, pero la paciencia acá y no he logrado, no. Es como, imagínate que es como una mandarina o una naranja con muchos gajos. O sea, no es que puedas decir, bueno, es que este gajito no lo tengo, ¿no? Y sigue siendo naranja. Pues sí, sigue siendo naranja, pero no vas a encontrar a ninguna naranja sin un número determinado de gajos. Bueno, la Biblia nos dice que es así, que crecen juntas, que no crecen de diferente manera. Y es cierto, o sea, es como un racimo de uvas, ¿no? Un racimo de uvas tiene diferentes uvas. Claro que hay un solo racimo, pero la misma vid que la produce la misma vid, es decir, tienes un racimo con diferentes uvas, pero es la misma, hermano. Bueno, lo mismo pasa en el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu son 9 características, pero es una sola fuente, hay un solo modelo. Entonces no nos confundamos que hay 9 frutos. Hay un solo fruto con diferentes características, hermano. Sí, no, brother. Y no son, fíjate qué importante, hermano. No son, es diferente de los dones. Tampoco confundamos, hermano. Una cosa son los dones de 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien hay diversos dones. ¿Y cuáles son los dones, hermano? ¿Qué es un don? Ya casi nadie usa, bueno, sí, don Luis. Un regalo, gracias, es un regalo. Otra manera de decirlo es regalo. Son regalos que Dios nos da y son diferentes, pero el fruto es uno solo y el fruto viene del Espíritu Santo, hermano. Entonces los dones son distribuidos de manera que Dios nos da. No todos, ahí sí no todos tenemos los mismos regalos, aunque todos podemos acceder a los mismos regalos. Algunos accedieron antes que otros, pero los podemos ir teniendo. Pero no pasa lo mismo con los dones, con el fruto. El fruto es que se espera que todos los tengamos. Todo creyente debe manifestar amor, hermano. Todo creyente debe tener gozo. Ahorita mi esposa me decía, ¿no? Como les digo que tuve una semana un poco complicada, me decía, mira lo que dice la canción, ¿no? Entonces yo le conté, pero dice la canción, se cae acá, ¿cómo es? Tropieza aquí, uy, se cae allá. Entonces yo estoy todavía en ese versículo. En el uy, todavía estoy en el uy, ¿no? Pero no hay atajos. Todo creyente debe exhibir autocontrol. No hay excepciones, hermano. El Espíritu nos da dones, nos regala cosas, pero nos da un fruto. Un fruto. No está a discusión si tengo o no tengo amor, o lo tienes o no lo tienes, hermano. Y este fruto singular representa a una persona. ¿A qué persona representa el fruto, hermano? A Cristo. Las 9 características no son virtudes aleatorias de Dios, a mí me tocó más, a mí no. Son cosas que Dios nos da sí o sí. Y tampoco son listas de valores culturales judíos, ¿no? Que, bueno, esto es algo que el judaísmo de la época tenía que tener, no, hermano. Tampoco son ideales filosóficos, son el carácter de Jesús. Cuando alguien pregunta cómo era Jesús, la respuesta está en estas 9 partes del fruto. Amén. ¿Cuáles son las 9 partes del fruto, hermano? No vamos a ir escritura por escritura porque entonces sí los voy a cansar. Pero ahí escuchen la grabación después. Primero es amor. La primera característica es amor. La primera característica del fruto es amor. Todos sabemos. Voy a ir mencionando la escritura y ustedes pueden comprobar si estoy diciendo o no mentiras. Amor, Juan 13:1, los amó hasta el fin, dice. Gozo, Hebreos 12:2, por el gozo que le esperaba, por eso sufrió Jesús. Paz, Juan 14:27, mi paz les doy. Paciencia, por cierto que esa paz seguramente lo dijo como Shalom. Paciencia, en 1 Timoteo 1:16 dice paciencia ilimitada. Amabilidad, dice Mateo 11:29 que era manso. Bondad, en Hechos 10:38 anduvo haciendo bienes. Fidelidad, Apocalipsis 19:11 que dice fiel y verdadero. Humildad, Filipenses 2:8 se humilló a sí mismo. Dominio propio, Lucas 4, resistió la tentación
Y por lo tanto, hermano, el fruto del Espíritu es igual a Cristo en ti. Cristo en ti es el fruto. Gálatas 4:19 dice: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo está diciendo eso. Cristo formado en ustedes. Nos gusta decir, hermano, que cuando si nosotros vamos a ponernos un poco densos y darks. En el mundo espiritual, todos aquí creemos que hay un mundo aparte de este, ¿no? Lo puedes llamar espiritual, lo puedes llamar, o como lo quieras llamar, otra dimensión, lo que sea. Profético. Como quieran decir, pero hay otra realidad, ¿no? Esa realidad nosotros los cristianos llamamos una realidad espiritual, ¿no? Que no es esta que estamos viendo. Si nosotros viéramos con ojos espirituales, ¿qué cosa veríamos hoy aquí, hermano? No, pues hasta ángeles y muchas cosas que se... Ángeles probablemente. Cristo. Pero si Cristo está en nosotros, o sea, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Cristo en nosotros, ¿qué estamos viendo en el mundo espiritual, hermano? Sigan la deducción lógica. Si Cristo está en nosotros y ahorita estamos en un mundo espiritual, ¿qué está viendo el mundo espiritual aquí? Una batalla, amén. Pero aquí en este lugar de cristianos, ¿qué está viendo el mundo Amor. espiritual? La reunión de toda la iglesia. La unión de toda la iglesia, y la reunión de toda la iglesia es la unión de los santos, y los santos son aquellos que creen en Cristo. Entonces, ¿qué está viendo el mundo espiritual en ti? Cristo. Amén, a Cristo mismo. Pero a ver, lo que estoy diciendo es algo muy fuerte, hermano. Porque no, yo estoy, igual corríjanme, ¿no? Yo estoy casi seguro que tú no te ves como Cristo. Pero si llega un demonio ahorita mismo, entra por esa puerta o entra por esta pared, esta ventana, ¿qué va a ver en ti y en mí? ¿Qué esperaríamos que viera? A Cristo. Amén, a Cristo, porque Cristo está en ti. Entonces, ¿qué va a hacer ese demonio con nosotros? Exactamente. ¿Le conviene pelear con Cristo? Pero ¿a poco lo vemos así, hermano? ¿Realmente te paras por la calle y dices, yo soy Cristo en este momento? Pues no, hermano, porque quién sabe dónde está nuestra mente. Pero el mundo espiritual te está viendo, y está viendo en ti, o debería de ver en ti, a Cristo mismo, hermano. No más ni no menos, hermano. Entonces, ¿tengo o no tengo fruto del Espíritu? A ver, vamos a hacer un test sencillo, una prueba sencilla. Si te tuvieras que calificar del 1 al 10, vamos a calificarlos. ¿Amo como Cristo amó? Del 1 al 10. Tú calificas. No me lo digas. ¿Tengo gozo en Cristo sin importar las circunstancias? ¿Tengo la paz que sobrepasa el entendimiento? ¿Tengo la paciencia con gente difícil? ¿Trato a otros con gentileza? ¿Hago bien sin esperar que me lo paguen? ¿Soy confiable? ¿Soy constante? ¿Considero a otros mayor que yo? ¿Mejores que yo? ¿Controlo mis impulsos, mis emociones, mis deseos? Porque si en cualquiera de estas preguntas la puntuación es baja, el Espíritu Santo tiene trabajo que hacer en ti, hermano. Porque el fruto es singular, no puedes tener 8 de 9, tienes que tener 10 de 10, o 9 de 9, pues. Dino, bro. No 10 de 10, sino, no puedes tener, sí, mira, tengo todo menos el autocontrol, la verdad es que me desespero muy rápido. Tienes que tener los 9. Entonces, hay 9 características en 3 categorías, hermano. Fíjense lo maravilloso, lo espectacular de este versículo de Gálatas. Fíjense, hay 9 características, ¿no? Pero podemos agruparlas en 3 grupos. El primer grupo son como características hacia Dios: amor, gozo, paz. Las siguientes características pueden ser hacia otros: paciencia, amabilidad, bondad. Y la otra triada puede ser hacia uno mismo: fidelidad, humildad, dominio propio. Entonces, como que estas 9 características del fruto se pueden dividir en 3: la relación con Dios,
Amor. Amor viene de la palabra griega ágape o agape o agape. No es un amor sentimental, es un amor de decisión, de sacrificio. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, el amor es una respuesta. No generas amor en el vacío, amas porque fuiste amado. ¿Cierto? Hay un desbordamiento del amor recibido. Dios te amó a través de Cristo y entonces tú tienes el amor como respuesta, tú amas a Cristo. ¿Amas realmente a Dios más hoy que hace un año, hermano? ¿Deseas su presencia? ¿Realmente deseas la presencia de Dios en tu vida, hermano? ¿Obedeces lo que Él te dice? ¿Prioriza su reino, hermano? Porque Juan 14:15 dice con todas sus letras, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si amas pero no obedeces, ¿qué tipo de amor es ese, hermano? Exacto, no es amor. Es falso, es fake. Es pirata, es temu. No, no es cierto. No, mejor no digo por allá. Borren eso, por favor, de la grabación. El segundo es gozo, jari. No es felicidad circunstancial, no es porque me fue bien en mi juego de anoche, ¿no? Porque soy gamer y entonces jugué mucho anoche y me fue bien, entonces estoy bien gozoso. No, hermano. No es porque mi perrita me miró con esos ojitos de amor que miran los perritos, ¿no? Y ya se me olvidó que me mordió, que hizo un desastre en la casa. No, hermano. El gozo es una cosa arraigada en Cristo. Fíjate que es interesante, hermano. ¿La felicidad de qué depende? De las circunstancias. Yo le reto, hermano, ¿en dónde dice la Escritura que vamos a ser felices? Igual y si lo encuentran. ¿Dónde dice la Biblia que los cristianos vamos a ser felices? Si tú vas en el mundo diciendo que ser cristiano es igual a ser feliz, estás mintiendo, hermano. A menos de que me lo demuestres. Igual estoy mal. Y en estos 30 años llevo un nuevo manuscrito en donde sí se diga. Pero ¿qué sí se dice? Que vamos a estar gozosos. Y el gozo es independiente de las circunstancias. En Nehemías 8:10 dice una escritura muy bonita, porque dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo en el Señor, no por salud perfecta, hermano, porque no vamos a tener salud perfecta. Malas noticias. Y entre más pasen los años, menos, ¿no? No por las finanzas estables, porque nunca es suficiente. Los ricos gastan como ricos y los pobres como pobres, ¿no? Entonces los ricos también están, ay, no tengo dinero. No es por finanzas estables, sino por quién es Dios, hermano. Amén. Dice Filipenses 4:4 una cosa bien clara. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense siempre, en toda circunstancia, hermano. ¿Tienes realmente gozo profundo incluso en la dificultad, o tu gozo depende cuando tu vida, si tu vida se complica y no estás tan gozoso, pero si tu vida no está tan complicada, estás con gozo? ¿Cómo estás, hermano? Porque Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, azotados, cantaron alabanzas. Porque en la medianoche, cuando estaban cantando himnos, eso es gozo en el Espíritu, hermano. La tercera característica del fruto es paz, que en griego quiere decir Irene. ¿Sí? Irene, como la palabra. O sea, ya sabes ahora que Irineo es paz, que Irene, el nombre Irene, viene de paz. Eso es lo que mi perrita no tendría, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba muy loca. Es lo contrario de Irene. No es ausencia de conflicto, hermano. La paz es presencia de Dios en medio de la tormenta. En Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. La paz que sobrepasa entendimiento, lo que no tiene lógica humana, hermana. Debería estar ansioso, pero tengo paz. Esto es obra del Espíritu, hermano. No es autocontrol, es porque el Espíritu está en ti. Cuando hay una circunstancia difícil, la gente va a ti porque estás en paz. O mejor le dicen, ni le digas porque se va a poner bien loco. Ni le digas porque no, se nos va a enfermar. O eres la persona confiable. Porque Jesús dijo en Juan 14:27, la paz les dejo,
mi paz le doy. Yo no se la doy como la da el mundo. ¿Por qué? La paz del mundo depende de controlar, de estar seguros, de no tener amenazas. Pero la paz de Cristo persiste en medio de las amenazas, en medio del caos, en medio de la incertidumbre, hermano. Amén. ¿Cómo estás de ansiedad, hermano? ¿Qué tienes de ansiedad en tu vida? ¿Qué te preocupa? Porque la Biblia dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. A ver, vamos a leer Isaías 26:3 a ver si no estoy diciendo una mentira, hermano. Porque entonces una característica de aquel que está en Cristo y en Dios es que paz. Pero a ver, vamos a ver, igual Isaías 26:3 dice otra cosa. Dice, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. ¿Quién es el que pone en paz a los de carácter firme porque confían en Él? Señor. Entonces, si no estamos en paz, ¿qué estaremos reflejando, hermano? Falta de confianza, falta de fe. ¿Y qué significa falta de fe, hermano? Amargura, pero ¿qué significa? Es bien profundo. ¿Qué significa? O sea, para un cristiano no tener fe, ¿qué significa? ¿Qué implica? No creer. No creer en Dios. Es confianza. A ver, si tú tienes a tu pareja, para no poner esposa, esposo, espose, y no confía en ti, ¿cómo te sentirías tú? Feo, ¿no? Entonces, cuando tú no confías en Dios, ¿qué estás diciéndole a Dios? Eso, no creo en ti. Pero no lo vemos así, andamos todos sin fe. Ahora, la otra triada de este fruto son con los otros. Dice que hay paciencia. Paciencia es una palabra muy bonita en griego que es macrotimía. Macrotimía. Macrotimía literalmente es largo de ira. Largo de ira. Macro es largo y timos es ira. O sea, otra manera, seguramente en sus Biblias, otra manera de traducir paciencia es lento para enojarse. Lento para enojarse, hermano. Uy, no, ya reprobé, hermanos. Ya reprobé porque me enojé conmigo mismo por el machucón. O sea, ya no sabía a quién culpar sino a mí mismo, ¿no? Y eso me causó un choque emocional porque siempre tiene que haber alguien culpable y ahora soy yo y ahora cómo me castigo, ¿no? Lento para la ira. ¿Qué significa lento para enojarse? Soportar ofensas sin vengarse, hermano. Por ejemplo, dice la Biblia en Colosenses 3, 12 al 13, revístanse de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose. Hay que ser pacientes con las personas, hermano. No solo con las circunstancias, porque eso es perseverar. Es con gente que te irrita, con gente que te ofende, con gente que te frustra. ¿Cuál es la prueba de fuego de la paciencia, hermano? O de ser largos para la ira, o lento para enojarse. La familia que te critica, el compañero de trabajo que te sabotea, el hermano inmaduro que repite errores una y otra vez. Ahí hay que probar la lentitud de la ira. ¿Cómo respondes con esas personas? ¿Con paciencia o con ira? Dice Éxodo 3, 34, 6. Jehová, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira. Dios es lento para la ira. Y aquí la gran pregunta que siempre nos hacemos es: ¿qué pasaría si Dios no fuera lento para la ira? ¿Qué pasaría con tu vida y con la mía? Bueno, ahí nada más respóndete eso. Porque Dios es modelo de paciencia. Y si Dios es modelo de paciencia, ¿qué tendría que producir el Espíritu en ti? Paciencia. Luego dice otra que es amabilidad. En griego, Christotes. Es gentileza, ternura en trato, hermano. No es debilidad, es estar fuerte, fortaleza bajo control. Dice la Biblia: sean bondadosos y compasivos unos con otros, en Efesios 4:32. A ver, hermano, esto parece que no es una lección de buenos modales.
Pero ¿qué significa ser amable, hermano? ¿Cómo vas a hablar, por ejemplo? Gritando, así, tronando los dedos. ¿Cómo tendría que ser tu tono de voz, por ejemplo? Ser educado o Ser suave. Palabras que edifican, no que destruyen. Gestos de cortesía, hermano. Yo sé que el mundo está podrido, está quebrado. Y yo sé que más de uno puede confundir la amabilidad con otra cosa. Desde andar de la coquetería hasta andar de barbero o barbera, ¿no? El mundo es así. Pero entre cristianos no deberíamos de ser así, hermano. Una buena palabra, hablarse bien, hablarse con un tono de voz suave. ¿A poco no hasta da gusto, hermano? Hablar con esa persona. No, pero acércate con el que es sarcástico, gritón, el que va a hacer gestos de ay, otra vez veniste a decirme y te quieres alejar. Dice la Biblia, en Proverbios 15:1, esta la han leído seguramente. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La respuesta amable calma el enojo. ¿Es cierto este proverbio, hermano? No, sí. ¿Eres conocido por ser gentil o por ser rudo, hermano? ¿Cómo te conoce tu esposa, tus hijos, tu pareja, tu familia, tus compañeros? ¿Como amable? Porque dice Jesús de él mismo que yo soy manso y humilde de corazón, en Mateo 11:29. ¿Cómo te conocen? Luego, en la sexta es bondad, agatocine, en griego, hacer bien activamente. No solo no hacer el mal, porque tú puedes decir, bueno, yo hago mucho no haciendo nada, no siendo malo con la gente, no. Bondad significa que activamente vas y trabajas para hacer el bien a las personas. Dice la Biblia, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, en Romanos 12:21. La bondad tiene que ver con ayudar a los sin que te lo pidan, con dar sin esperar nada a cambio, con servir sin que te reconozcan. Eso es ser bondadoso, hermano. Dice la Biblia en Lucas 6:35, dice que Él, o sea, Dios está hablando, es bondadoso con los ingratos y malvados. El sol sale para malos y buenos, ¿no? Claro. Entonces, tienes que hacer esto. Y ahora la tercera triada tiene que ver con uno mismo. Fidelidad. Pistis, esta es una cosa muy bonita, porque pistis viene de fe. O sea, alguien que es fiel es alguien que es leal, una persona de palabra. Mateo 5:37. ¿Quién lee conmigo Mateo 5:37? Esta es buena, vamos a recordar esta. 5:37 de Mateo. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del mal. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cualquier cosa que es del maligno. ¿Por qué estaríamos diciendo eso, hermano? Porque estás mintiendo. ¿Y de quién es la mentira? De chanclas, decía un hermano. Reconocer ¿No? lo que es bueno y lo que es malo. Así de simple. Pero y en la cultura, no sé si sea cultural o lo que sea, pero corríjanme ustedes, pero la cultura es bien difícil de decir sí y no. Bueno, hasta los que te hablan así de, hola, soy de tal banco, ¿no? Le dices, no, ahorita no. O sea, no, como que la gente piensa que es uno grosero al decir no. Bueno, no coma, gracias, ¿no? Ahorita vas al tianguis y, oye, ¿cuánto cuesta? No, pues, ahorita regreso. No tienes por qué decir eso. O sea, pero nos da miedo decir ese sí, ¿no? O decir no. Yo creo que quizá en lugar de ser directo, hermano, tenemos que ser fieles, leales. Dios es grande, Dios es bueno. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase en la Biblia? Grande es tu fidelidad. El Espíritu produce fidelidad en ti. Humildad es la octava. Praotes, también traducido como mansedumbre, ¿no? Creo que en una de las Biblias dice mansedumbre. Mansedumbre, ¿qué quiere decir mansedumbre? ¿Ser débil? No. ¿Ser medio tontito?
Yo creo que ser manso es poder bajo control de Dios. De Moisés dice la Biblia en Números 12:3 que es más manso que todos. Y mira que Moisés no era un dechado de buenas cosas, ¿no? Se enojó tanto que tiró los 10 mandamientos, bueno, los mandamientos, pues, ¿no? Entonces, no era cobarde. Ser manso no es ser cobarde, sino humilde ante Dios. Fíjense lo que dice Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué significa ser humilde, hermano? No necesitas ser el centro para que te sientas bien. No es que eres el que domine las conversaciones. No sé si les pasa, hermano, pero hay personas que les urge que los escuchen. Tú estás hablando de la A y ellos de pronto llegan con la X, ¿no? Pero quieren que los escuchen. Tienen esa necesidad, hermano. Las personas humildes no necesitan eso. Las personas humildes incluso se sienten muy felices con el éxito de otras personas. ¿A poco? Bueno, no sé, yo no tengo hijos, pero ¿a poco los papás se sienten así todos envidiosos y así como mala onda con sus hijos y sus hijos les va bien en la vida? Al contrario, ¿no? Bueno, así deberíamos de ser con los demás. Cuando a alguien le va bien, cuando alguien es exitoso, exitosa, cuando... A mí me da... Fíjense, yo creo que tiene que ver con la edad, pero quizás sí al principio de mi vida era como muy competitivo. Sigo siendo de cierta manera, entonces... el triunfo de una persona era como, yo no lo hice, ¿no? O ya me ganó. Pero ya conforme pasó el tiempo, la verdad es que me da mucha alegría ver que mis compañeros, mis amigos, mis sobrinos, mi familia, mis hermanos, les va bien. Me da mucho gusto. Lo siento un poco mi propio triunfo. Como, qué padre que le fue bien. Cuando alguien viaja, ¿no? En el pasado era como, yo no puedo salir aquí de Ciudad Neza, ¿no? Ahí de la Zaragoza. No puedo salir de ahí, ya está hasta en ¿cómo se llama este lugar de Asia donde fue Sandra? Dubái. Ya está hasta Dubái, ¿no? Y yo con trabajos conozco el coyote de Nesa, ¿no? Pero después, hermano, conforme pasó el tiempo, me da mucho gusto, mucho cuando... Yo sé que algunos lo hacen por presumir, ¿no? Pero a mí no me importa. Que ya viajaron, o que ya tienen un carrito, que ya se titularon, me da mucho gusto, hermano. Y no estoy diciendo que yo soy el que más humilde, estoy diciendo que solo una parte de eso ya al menos logro controlar. Y es natural, pero no es natural de mí, sino es natural porque el Espíritu lo hace. ¿Qué tal tú, hermano? ¿Te da envidia cuando a otros les va bien? No puedes dejar de hablar porque te tienen que escuchar, tienes un punto relevante. No, hermano, seamos humildes. Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Y finalmente, dominio propio. Este es muy bueno, en Crateia. Dominio propio es control de impulsos, deseos y emociones. Ojo, control de impulsos, deseos y emociones. En 1 Corintios 9:25, Pablo da una famosa metáfora o alegoría. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. ¿Por qué pone el ejemplo de los deportistas, Pablo? Que es una de las cosas básicas de un deportista que gana competencias. Entrenar, disciplina, dominio propio. Yo estaba viendo a un muchacho ciclista mexicano, porque me gusta andar en bici, y entonces el chavo describió una vida, hermano, de dominio propio. Cada gramo que va a la boca está diseñado para que no le vaya mal o para que le vaya bien en su dieta. Esto es tener dominio propio, porque él decía, no, pues claro que se me antojan las hamburguesas, los hot dogs, las gorditas y todo lo que nos encanta a los mexicanos, ¿no? Pero pues no puedo hacerlo porque me gusta más ganar. ¿Qué tal nosotros, hermano? ¿Cuánto dominamos nuestra lengua? ¿Cuánto, hermano? Porque otra vez, no sé si sea cultural, pero en este país nos encanta el chisme. Pero hay personas, ni conocemos a la persona y ya sabemos, ¿no? Estamos ahí en la combi y no, hombre, están de pronto unas pláticas bien buenas, ¿no? Así de, ya le puso el cuerno y el otro ya se dio cuenta y tú estás ahí escuchando, ¿no? La lengua, hermano. Los apetitos. Es bien difícil controlar la comida, la bebida, el sueño. Bien difícil. O sea, ya llevo un récord de no sé cuántos
exámenes médicos que voy a ver por otras razones, cuando ven, todos me dicen, ¿qué creen que? ¿Cuál es la clásica, hermano? Tiene que comer bien, tiene que hacer ejercicio y tiene que bajarle al estrés. Ya me la sé, hermano, ya hasta me da ganas de decir, ya ni me lo digan, ¿no? Pero estas tres cosas, ¿a qué están relacionadas, hermano? Al control de emociones y de apetitos. Porque, caray, las hamburguesas que vienen allá por donde vivo, hermano, hasta la ruta de la garnacha las entrevistó y están ahí, hermano, están bien ricas. O la Coca Cero, ¿cuál usted qué es cero? Ay, o sea, sentir eso en la boca así, ¿no? ¿Verdad que sí? O de pronto estar ahí viendo videitos cortos muy graciosos a la 1 de la mañana. Ay, hermano, no me vaya a perder de algo que los demás mañana vayan a platicar y yo no me lo sé. Es bien difícil, hermano, es bien difícil. Entonces tenemos que guardarnos, hermano, tener dominio de emociones. Sexualidad, hermano, por supuesto que igual que lo demás es natural, o sea, igual que lo que deseamos de comida, bebida y sueño, es parte de lo mismo. Pero si nosotros tenemos una sexualidad descontrolada, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a dañar personas, nos vamos a dañar a nosotros mismos, vamos a hacer un caos, hermano. Yo nada más les pregunto lo que creo que un día les pregunté a ustedes. Dios está en control de toda nuestra vida. Dios debería de dar vida, ¿no? ¿Cuántas de las personas que andan por el mundo le preguntan a Dios si puede tener hijos? ¿Por qué? Porque les ganó más el deseo que la pregunta más básica: ¿qué les voy a dar a los hijos cuando nazcan? Ah, pero, híjole, iba a decir una tontería, pero estar ahí da mucho gusto, ¿no? Es muy bonito, se siente bien, es natural. Pero si no lo controlamos, vamos a hacer de este mundo un caos. ¿Por qué el mundo está tan caótico de pronto, hermano? ¿Quiénes son los padres de estas personas que nos roban, que nos secuestran, que nos extorsionan? ¿Quiénes son? ¿A poco son personas que dijeron, Dios, voy a hacer un hijo, échame tu bendición? ¿Verdad que no? Es un desastre, hermano, y no tiene que ver, fíjate, no estoy hablando de moralidad. Estoy hablando de cuánto Dios está en control hasta de los... No hasta, debe ser lo más importante, porque es una vida. ¿Cuántos fueron premios, pilones? Uy, un desliz. Ay, fue un desliz. Un desliz que provoca desastre en la vida de muchas personas. Y te digo, no tiene que ver con ser moralmente bueno o malo. Para mí, haz de tu cuerpo un papalote. De verdad, lo he predicado desde siempre. Digo, Vic sabe que en eso soy muy abierto. Pero lo que no soy abierto es en el desastre que significa no controlar eso, hermano. No controlarlo. Ya estoy hablando, ¿no? Dinero. Otro apetito, hermano. Híjole, yo he visto personas que les brillan los ojos con dinero, hermano. Y ahí sí puedo decir, bueno, a mí no, por la razón que sea, pero a mí no. Pero cuando veo a otras personas digo, Dios mío, darían lo que fuera por dinero. Como si el dinero comprara eso a lo que quieren tener acceso, ¿cierto? O sea, fíjense que no es el dinero, sino lo que da el dinero. De hecho, la Biblia dice que sean libres del amor al dinero. El dinero no es lo... O sea, pierden de vista eso, pierden de vista que no es el dinero, sino lo que te va a dar el dinero. Entonces, como si los tantos millones que tienes en el banco te vayan a dar felicidad. Y no hablo desde el privilegio, ¿eh? O sea, claramente hay un problema de distribución de la riqueza, de pobreza, eso es cierto. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que si tú te enamoras de ese dinero, ¿qué vas a cosechar? ¿Qué vas a cosechar si siembras dinero, hermano? Perdición. Exacto. Ira. Dice Proverbios 16:32, más vale dominar el espíritu que conquistar ciudades. Controla tus impulsos, hermano, ellos te controlan. ¿Qué área de tu vida está fuera de control, hermano? Ahora vámonos hacia el final ya. Dice la Biblia, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En Gálatas 5:24-25 dice, los que son de Cristo Jesús
han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, hermanos. Entonces, tenemos que matar, crucificar la carne y tener vida, que es andar en el Espíritu. La naturaleza pecaminosa es lo que en unas versiones dicen la carne, ¿cierto? El sax o el saj, la carne. Dice la Biblia que ¿cuáles son las obras de la carne, hermano? Esta va a estar buena. Gálatas 5, 19 al 21, vamos a recordarlo. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 al 21? Que viene justo antes del fruto. A ver, hermana. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Guau! Ahí está escrito, hermano. Ahí está escrito. Ahora sí que a mí no me vean. Ahí a mí no me vean. Ahí está escrito. Son 10, por cierto. Perdón, son 15 obras de la carne. Obras. Fíjate que aquí a cambio de uno, que es el fruto, son 15 obras. ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Miren, Romanos 8:13. Esta es otra que tienen que saber sí o sí. Si viven, Romanos 8:13, si viven conforme a la carne, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. Entonces, ¿cuál es tu obra de la carne que te domina, hermano? La ira, la envidia, la inmoralidad sexual. Pon la muerte, confiésalo, y Dios te va a redimir. Huye de la tentación, reemplaza con la práctica opuesta. No puedes dar el fruto del Espíritu si alimentas a la carne. ¿Sí o no? Si alimentas a la carne, ¿qué va a crecer? La carne. Pero si alimentas al Espíritu, ¿qué va a crecer? El Espíritu. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. Caminar. Mantengámonos al paso, al ritmo del Espíritu. Si andas en el Espíritu, no vas a satisfacer deseos de la carne. ¿Cuáles son algunas prácticas de andar en el Espíritu, hermano? Permanecer en la palabra. Una. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. 2. Permanecer en oración. Dice la Biblia en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento. Permanecer en comunidad, Hebreos 10:24-25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. 4. Obedece, hermano. El que me ama obedecerá mi palabra. Si Dios te dice ve, vas. Si Dios te dice no vayas, no vas. 5. Espera pacientemente. Dice la Biblia que toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé mucho más fruto todavía. Dios poda para más fruto, hermano. Y a veces cuando Dios poda, duele mucho. Dice la Biblia, vamos allá, Santiago 1:2-4. Hermanos míos, Santiago 1:2-4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Si estás pasando por situaciones difíciles, hermano, te abrazo, te comprendo y te animo, hermano, a como dice esta escritura, la prueba de su fe produce constancia. ¿Qué vamos a hacer ante las pruebas difíciles, hermanos? Y conste que a veces no son difíciles en el sentido más directo de la palabra. A veces son cosas emocionales que nadie te entiende. Nadie. O sea, no es pereza, no es estar ahí nada más pensativos en la cama. Es porque realmente hay algo profundo en tu corazón que quizá solamente tú comprendas.
Bueno, Dios te ama, eso es primera cosa. Segunda cosa es, sé paciente, de ahí vas a salir. Dios te va a sacar de ese problema, pero tienes que tener paciencia, hermano. Tienes que ir con Dios y decirle qué necesito hacer. No va a venir del cielo en el sentido de estar ahí nada más acostadito. Tienes que ir, congregarte, tienes que ir y orar, tienes que ir y hablar con Dios. Dios, me siento mal, Dios, no sé qué hacer. Y Él te lo va a dar, porque el fruto que es uno, que es el carácter con Dios, lo tienes ya porque tienes Espíritu Santo. Y esto se cultiva con Dios en el Espíritu Santo. Hudson Taylor era un misionero en China en el siglo XIX. Y él trabajó mucho, tradujo la Biblia a chino, plantó iglesia, sirvió con excelencia, pero un día le escribió a su hermana lo siguiente: estoy agotado, sirvo a Cristo pero sin fruto del Espíritu, soy impaciente, irritable, ansioso, tengo actividad pero no tengo carácter. Y eso era una crisis espiritual profunda que sintió este misionero, que era, si alguien podría presumir de hacer cosas, era ese misionero. Pero ¿qué hizo este misionero? Fue a Dios y dice la Biblia en Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Y después este mismo misionero escribió, no se trata de hacer más para Cristo, se trata de permanecer en Cristo. Y cuando permanezco, el fruto viene naturalmente. Hermano, el resto de su vida él siguió siendo misionero, pero él sintió que sí tenía fruto, hermano. Sí tenía paz, gozo, paciencia. Entonces, hermano, deja de trabajar para Cristo, porque esto es esforzarte. Mejor trabaja desde Cristo, porque eso implica dependencia, hermano. Termino diciendo, hermano, que si no hay fruto en tu vida, claramente son por algunas opciones. Unas, no tienes el Espíritu. Si no tienes Espíritu, bueno, arrepiéntete, cree, recibe el Espíritu. Los hermanos te pueden ayudar y realmente puedes tener Espíritu Santo. Amén. Amén. Posibilidad 2, tienes el Espíritu pero lo resistes, luchas contra él. Si eso es cierto, hermano, entonces ríndete, obedece, permite que haya fruto. Si hay mucho fruto, entonces sé humilde y agradecido, porque como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y puedes ayudar a otras personas. Hermano, entendamos una cosa más, y con esto vamos a terminar. Todo lo que hacemos lo hacemos no para lucirnos, hermano, sino para que el mundo vea que Cristo está en nosotros, porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, y sin Cristo formado en nosotros, hermano, no somos nada. Mi deseo de corazón, hermano, es que no seamos manzanas de plástico, que seamos manzanas jugosas espirituales. Si tienes algún problema espiritual, pide ayuda. Cualquier hermano o hermana acá nos puede ayudar. Y vas a ver, hermano, cómo en ese descanso en Cristo vamos a tener mucho fruto. Yo deseo que esta comunidad de creyentes sea muy bendecida y que tengamos mucho fruto. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Amén. Muchas gracias, los hermanos Luis, que nos compartes algo tan esencial, tan profundo. Yo creo que quiero animarte mucho, hermano, que estás aquí y que nos acompañas también a través de internet, que tenemos algo increíble el día de hoy, que es venir a escuchar la palabra de Dios. Sin duda hay religiones, hay muchos modos de pensar, incluso en el cristianismo hay muchísimas diferentes puntos de vista, etcétera. Pero tenemos algo que es bien importante y es lo que hoy nuestro hermano nos compartía, que es la verdad. ¿Sí? La verdad es Cristo, la verdad es su palabra
Y yo te animo mucho a que no creamos en historias o que incluso lo que yo te puedo venir a decir aquí, sino que tú puedas tener la oportunidad, te des la oportunidad de leer tu Biblia y de saber cuál es el plan de Dios. ¿Sí? Y qué cosa más importante que lo que nos comenta Luis, alimentar el espíritu. No vamos a poder lograr lo que el Señor nos dice aquí en su palabra sin el espíritu. ¿Y cómo es? Pues a través de la oración, lo que nos comentaba, a través de leer nuestra Biblia, a través de reunirnos, a través de compartir tu fe, compartir lo que tú crees, compartir lo que has aprendido de parte de Dios. Y eso es lo que va a hacer que naturalmente, como decía nuestro hermano, dé el fruto que Dios espera. Amén. Muchas gracias, hermano, por el mensaje que nos has dado. Yo quiero compartirte una escritura que está en Proverbios 3:27. Y hermano, pues esto que ves aquí, la reunión que podemos tener en un salón, las galletitas, las sillas, todo eso es gracias a ti, gracias a tu generosidad. Y te quiero compartir Proverbios 3, versículo 27, que dice: no te niegues a hacer el bien a quien lo necesita, cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo. ¿Sí? Y fíjate, es retante porque dice, normalmente nos llega ese pensamiento, esa sensación de, yo sé que sí puedo ayudar, pero pues nos sale, ¿no? Nos sale el pero, decir, es que ahorita ya llevo prisa, no es que ahorita luego, y ya no lo hacemos. Entonces lo que nos llama aquí la escritura es a no negarnos a hacer el bien. Y al final, pues el bien, al hacer el bien estamos siendo parte de Cristo, estamos haciendo la voluntad de Cristo, y eso es lo que nos va a llenar de gozo, de alegría y de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y bueno, dice que no nos neguemos, otras versiones que dicen no te canses. Y esa es otra opción, ¿no? Otra situación por la que a veces no llegamos a hacer lo que queríamos hacer o la buena intención que tuvimos, pues porque ya estamos cansados. Pero si reflexionamos, pues también cuando estamos cansados nos levantamos a trabajar, ¿no? Estamos cansados y nos levantamos a ir al súper por la comida, porque pues si no, ¿qué voy a comer? A lo que voy es que vencemos ese cansancio, que decimos, ¿por qué? Porque sabemos que es para un bien mayor. O sea, pues yo tengo que comer, tengo que trabajar, si no, pues con qué pago todos mis gastos. Y esto, hermanos, pues es también algo que tenemos que tener presentes, que hay un propósito. También en otras partes la escritura nos dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo pues podemos cosechar, ¿sí? Y yo te quiero agradecer por todo tu esfuerzo, el sacrificio que haces para poder dar tu ofrenda, y animarte mucho a que hagamos el bien también a la gente de la calle, a la gente que no conocemos, o al vecino, o al amigo, y que sea algo que realmente lo veamos como una fuente de gozo, una fuente de gratitud a Dios. Y como decía también, escrituras muy claves, nuestro hermano, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, qué especial que podemos estar aquí hoy y alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de la voluntad de Dios y llenarnos de ese gozo para poderlo alabar, poder darle gracias y poder esperar su regreso. ¿Sí? Es algo que a veces a mí lo pierdo de vista, pero así como el profeta Simeón, él esperaba el regreso más bien la llegada de Jesús, y Dios se lo concedió. Y entonces, hermanos, llenémonos de ese gozo de estar aquí, de alabar a nuestro Dios y de hacer el bien y demostrar con hechos pues que amamos a Dios. Acompáñenme por favor en una oración para levantar la ofrenda y para terminar con una canción más, una alabanza. Señor Dios, queremos darte gracias esta tarde ya, Señor, por tu bondad, Señor, porque
pudimos terminar una semana y estamos empezando una nueva gracias a ti. Y Señor, te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes a hacer crecer esa intención, esa necesidad de ti, Señor, de estar llenos de tu palabra, de estar llenos de tu bondad, del fruto del Espíritu, Señor. Que sea algo que podamos no solamente desearlo para nosotros, sino compartirlo con nuestras familias, con nuestros amigos, Señor. Que tu reino avance, Dios. Gracias y por el privilegio que tú nos das, Señor, porque todo viene de ti, Señor, y es gracias a ti que podemos creer, que podemos estar aquí, que podemos escucharte, que podemos sentir el gozo de tu amor, Señor, del plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice tu reino, bendice tu pueblo, Señor, y que tú lo multipliques y que, Señor, estemos listos para el día en que tú regreses con poder y con gloria, Señor, y que podamos gozarnos en tu presencia. Gracias por este tiempo, por cada uno de los que participan, y quédate en la alabanza y quédate con nosotros este día y el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, damos gracias y pedimos todo. Amén. Amén. Gracias, Javier.